A continuación, en Encuentros Pedagógicos, vamos a dar el paso a un conversatorio. Carta de preescolar a la Secretaría de Educación. Para este conversatorio quiero dar la bienvenida a Margaret Lucía López Escandón, docente de preescolar de la Institución Educativa Antonia Santos, magíster en Derechos Humanos. Profe, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, sí señora, y nos están viendo también. También les quiero saludar a Heidi Quijano Triana, coordinadora de la Institución Educativa Leonardo Posada y asesora del CEI de la ADE. Muy buenos días, Armando, y a todos los que están con nosotros el día de hoy. Y quiero saludar en tercer lugar a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE. Miguel Ángel, buenos días. Bueno, Armando, muy buenos días a ti, al equipo y por supuesto a las compañeras de preescolar que estamos en este conversatorio, que han sido defensoras de la educación preescolar y de la educación pública. Sí, hemos visto y digamos que he observado toda la necesidad de seguir exigiendo ese respeto por la educación preescolar. Entonces, le doy la palabra a Heidi para que iniciemos este conversatorio. Gracias, Armando. Como ya les veníamos comentando, hicimos una carta con los docentes y las docentes de preescolar. Esta carta fue radicada el día jueves 14 ante la Secretaría de Educación, ante la directora de preescolar y primaria, ante la Junta Directiva de la ADE y efectivamente ante la Secretaría de Asuntos Educativos y Científicos de FECODE. Entonces, pues fue una gran alegría que esto ya quedara, de alguna manera decirlo, recogido para la próxima agenda que se va a tratar con la Secretaria de Educación desde la ADE. Entonces, porque es uno de los puntos muy importantes, porque no podemos continuar con estas cajas de compensación. Si hablamos pedagógicamente, ellas no vienen aportando absolutamente nada en beneficio del preescolar. Son contratadas para que hagan la parte de atención integral, pero tampoco la están realizando. Ponemos el ejemplo de los jardines de integración social, donde están nuestras compañeras nombradas por parte de Secretaría, pero que aún tienen esa doble función que son jardines anexos a las instituciones educativas, pero que sin embargo son manejados por integración social, pero ellas nos dicen, allá funciona esa atención integral. ¿Por qué? Porque hay una enfermera, hay nutricionista que va cambiando la minuta de acuerdo a la evolución del niño, al peso, a la talla. Está también la enfermera que hace este seguimiento, si es necesario envían al niño con remisión al centro médico. Está la parte de psicología que hace la atención no solamente al niño sino a la familia. Entonces esto funciona porque están haciendo lo que se debe hacer y pues obviamente están nuestras compañeras docentes de preescolar atendiendo toda la parte en educación. Esto es lo que se debería hacer y lo que uno entiende como atención integral, y que no es llegar a simplemente estar en un salón de clase acompañando un grupo durante un bloque de horas para ampliar la jornada de los niños. Margaret. Bueno, con lo que dice Heidi, debo seguir por esa misma línea diciendo que nuestra lucha es porque ese dinero que se está dando a las cajas de compensación debería invertirse directamente a la parte pedagógica de los colegios. Hay 4 componentes que toca el proyecto 1050 y 4 componentes. Yo soy del Colegio Liceo Nacional Antonia Santos. Cuando este proyecto empezó a implementarse, 4 componentes que el equipo de profesoras de preescolar de alguna forma fueron los argumentos de esa no conveniencia, no atacarlo, ¿no? Sino por decir nosotros con argumentos por qué no es conveniente. Entonces veíamos desde el componente pedagógico cómo, por ejemplo, el colegio
Antonia Santos ha hecho avances considerables en todo el tema de evaluación, ha hecho avances considerables en la malla curricular, y ese contexto social y todo esto, lo que vemos es que no había un apoyo asertivo y permanente, que son contratos que se median es por meses y dependiendo de si la caja compensación quiere darle continuidad o no al contrato. Luego venía ese componente de familia y comunidad y redes, ¿cierto? Donde ellos no hay una intervención directa ni con padres ni con estudiantes, sino que ellos lo que van a hacer son reuniones generales de vez en cuando, y ese componente, ese tercer componente de salud y nutrición lo vienen cumpliendo en nuestra localidad del Hospital Centro Oriente, las orientadoras, las maestras de apoyo, y lo más importante, y es el cuarto componente, que es el de talento humano, y ese proyecto afecta en gran medida las condiciones dignas de trabajo de todos los profesores. Esas luchas sindicales, todo lo que se ha ganado a través de los años, ese proyecto 1050 lo ataca directamente. ¿Por qué? Son personas egresadas con poca experiencia que no van a tener una continuidad. Para hacer ese ejercicio en el colegio, la rectora nos pidió que ella por su parte averiguaría con los rectores, pero que nosotros debíamos averiguar las experiencias con otros profesores de otras localidades que ya la tenían implementada. Los resultados fueron nefastos. Es decir, si ellos supuestamente hacen un acompañamiento, esto se debe reflejar en que los niveles académicos mejoraron, o las relaciones con las familias mejoraron, cuando la realidad no fue esta. Es nefasto porque muchos lo que hicieron fue también que ampliaron la jornada. Entonces muchas profesoras comentaban cómo, por ejemplo, cuando ellas ya llegaban a estar con los niños estaban cansados. O sea, yo sé que es innegable que la ampliación de horas representa un apoyo para las familias trabajadoras y para la economía que se maneja en el país, pero es que ese no puede ser, no podemos seguir desdibujando el papel del preescolar como guardería, porque entonces nosotras pasamos a ser cuidadoras, cuando nosotras con argumento lo que estamos diciendo es, si el preescolar empieza, toda la parte educativa no es solamente un papel de cuidadoras. Entonces nosotros pensamos que este proyecto 1050 lo que hace es quitarle recursos realmente a lo que se necesita para los colegios. Por ejemplo, mi colegio necesita mejorar muchas cosas en la planta física, en la parte pedagógica. Cuando de secretaría fueron a hablarnos y a pedirnos que por favor aceptáramos la implementación de esto, nosotros le dimos estos argumentos y realmente ellos no pudieron dar mayores, sino decirnos que esa plata ya estaba destinada, que ese dinero ya estaba destinado y que infortunadamente ya era algo que se debía seguir. Tan es así que nosotros no permitimos el componente pedagógico, ya pues con esas cosas lo que dijimos fue ok. Ellos lo único que hacen en nuestro colegio específicamente es darnos un apoyo con un auxiliar, pero lo que nosotros seguimos luchando, no solo en nuestro colegio, sino como todos los maestros de preescolar, porque como yo puedo estar en esta localidad, en otra, es luchar porque realmente se haga inversión directa en los colegios, en las propuestas que tenemos las profesoras. Eso es lo que nosotros realmente queremos. Muchas gracias. Muy bien, Margaret. Miguel, tienes la palabra. Gracias, Heidi, gracias, Margaret. Saludo nuevamente a todos los maestros y maestras y en primer lugar saludar pues la carta de las maestras de preescolar después de unas buenas conversaciones de más de 100 compañeras y compañeros, aunque la mayoría son compañeras, y la forma argumentada de la misma, y que se refleja en ella el alma que le sigue imponiendo la educación pública y cómo han asumido también en estos tiempos de pandemia la que con creatividad y mucha valentía para la actividad pedagógica y valentía para escribir lo que han orientado dirigido a la Secretaría de Educación. Igualmente, pues también resaltar que la ADE haya incluido esto en su agenda y está en la agenda de la Secretaría de Educación este tema tan importante. Creo que hay varios asuntos que ya están aquí planteados por las compañeras. En general, a lo que hay que insistir es que la escuela tiene una función social y esa función social implica la formación de los niños, niñas y jóvenes en los niveles de preescolar, básica, media y educación superior. Y existe también
una profesión que se llama la docencia y hemos sido preparados en las normales y en superiores y en las universidades para asumir esa formación. Entonces, en ese orden de ideas, las cajas de compensación no son instituciones que estén creadas desde el punto de vista social para asumir el tema de la educación. Y esto, que es evidentemente un hecho, se reafirma con que los convenios que se han desarrollado con las cajas desde el punto de vista académico y pedagógico y desde el punto de vista legal, pues no tienen ninguna sustentación. Desde el punto de vista académico y pedagógico, como se puede observar, de lo que se trata, lo que ha ocurrido es que las cajas prácticamente plantean actividades ajenas al currículo, a la intencionalidad pedagógica del PEI, a la planeación que hacen las maestras en sus reuniones de nivel, y en ese sentido no tiene ninguna presentación sin ninguna intencionalidad pedagógica que altere la organización escolar y se desconozca el carácter de académico que tenemos los maestros y maestras. Los resultados, ya las compañeras lo han resumido, no tiene ningún efecto, por el contrario, esa alteración de la organización escolar implica un retroceso sobre lo que corresponde, especialmente en lo que la Ley 115 del 94 estableció como objetivos y fines de la educación preescolar, reglamentadas en el 2247, en el decreto 2247 del año 97, que muy bien la compañera Heidi y la compañera Margaret nos han recordado en varias ocasiones. En ese sentido, no hay ningún impacto de carácter académico. Desde el punto de vista laboral, es un retroceso enorme, ¿sí? Porque implica una tercerización, una vinculación por parte de las cajas de compensación, que se distinguen por hacer contratos y por vincular de manera muy leonina a las compañeras en esas OPS, y en ese sentido implicaría un proceso de desformalización y de terciarización que no tiene ninguna presentación. Y en tercer lugar, no hay ninguna sustentación legal, porque las normas señalan que solamente cuando el Estado no puede asumir el derecho a la educación, pues entregaría recursos propios de la educación pública, en este caso, a las entidades privadas para que lo administraran, y no es el caso. Por lo tanto, no hay ninguna sustentación de carácter legal ni de carácter pedagógico, y por supuesto de lo que se trata es de que en primer lugar se respete la función social de la escuela, en segundo lugar el de la profesión, y en tercer lugar lo que tiene que ver con la autonomía del gobierno escolar y el tema de la organización escolar y los objetivos y fines de la educación preescolar expuestos en las normatividades que ya hemos expresado. Entonces, digamos que en buena hora hay que plantear que este retroceso que Peñalosa impuso para la educación preescolar durante 4 años tiene que ser un pare y retomar el camino de los 3 grados de preescolar en los colegios oficiales y con maestros oficiales, como está planteada en la batalla que hemos librado los maestros y maestras, que logramos consignar en el artículo 18 de la Ley 115 del 94, después de una batalla de 5 semanas de paro en el año 93, y adicionalmente en el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la ADE y la Secretaría de Educación en el 2014, completamente vigentes, y los acuerdos suscritos en el pasado mes de mayo del 2019 entre FECODE y el gobierno, todos ellos en favor de los 3 grados de preescolar en condiciones dignas, que si hay tiempo, precisaremos de qué se tratan esos acuerdos. No sé, Armando, ¿tenemos tiempo?
No, ya se nos agotó el tiempo, no sé, algo para cerrar muy puntual porque estamos Bueno, ya sobre... yo quiero hacer dos invitaciones. La primera, a que los compañeros de preescolar sigamos denunciando todos los atropellos que están cometiendo en este momento las cajas de compensación, porque obviamente hasta ahora estamos dando el primer paso y tenemos que seguir mostrando que no es conveniente que ellos estén acá. Y la segunda invitación es el día lunes, o sea, tenemos unos conversatorios desde el Círculo Pedagógico de Preescolar del CEIDADE, los días lunes para formación político-educativa de los maestros de preescolar. El próximo lunes estaremos nuevamente por Zoom de 3 a 4 y media. Nos acompañarán los compañeros Mauricio Cañón, asesor del CEID, Rubén Pinilla, también asesor del CEID, y vamos a hablar, y pues obviamente yo también estaré, y vamos a hablar sobre la OCDE. Es importante que los maestros entiendan qué es la OCDE y cuál es su incidencia en el preescolar, porque todo esto que pasó en el preescolar en Bogotá es consecuencia a las recomendaciones que hizo la OCDE y que Peñalosa muy juiciosamente las asumió. Entonces, tenemos que entender qué es esto y por qué llegaron las cajas de compensación. Armando, muchas gracias. Margaret, para cerrar algo. A ustedes muchas gracias, ¿no? Que sigamos en esta lucha y que estas discusiones siempre se den en el marco de la ley y sobre todo teniendo siempre como eje los niños y las niñas y no siempre todo sacado de contexto. Muchas gracias, Heidi, porque gracias a ti esta lucha se está evidenciando. Y a este espacio que nos han dado hoy, muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Espero volvernos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Margaret. Muchas gracias, Heidi. Gracias a Miguel. Ya, pues, Un abrazo a todos y todas. Muy amable.